Hola, muy buenos días para todos. Reciban un cordial saludo para todas las familias de Camino a Casa y todos aquellos que tienen la oportunidad de escuchar la palabra a través de YouTube. Damos la gloria a Dios por sus vidas, esperamos que todos se encuentren bien, que todos puedan disfrutar de este momento especial en el cual vamos a adorar al Padre y vamos a glorificarlo, vamos a sentir su presencia y vamos a poder expresarle toda nuestra gratitud y nuestro amor. Entonces vamos a disponer este momento, vamos a orar, vamos a darle la gloria a Él, las gracias y dispongamos nuestros corazones en este momento. Salmo 142 y el versículo 1 dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Y pues el contexto como tal, los versículos que siguen es el salmista pidiendo como refugio. Y bueno, en este versículo también se puede evidenciar entonces pues que estaba pasando de pronto por un momento difícil y estaba clamando a Dios. Entonces ahí en ese clamor estaba reconociendo también que Dios era más grande que él y que su problema. Entonces pues hoy le invito que en esta mañana reconozca que Dios es más grande que de pronto algo que usted está pasando, o así no esté pasando nada, pues igual debe reconocer que nuestro Dios es grande y que su palabra también es grande y debemos poner nuestra fe y nuestra plenitud en eso. Cadenas del temor que me ataba, renuncié a creer todas las mentiras. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. 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 Avanzo hoy para hacer lo que has declarado. Espíritu, creo en ti, sé que vives en mí. Hoy mi posición asumo, a mi situación le hablo. Tú me has dado la autoridad, la palabra de Dios en mi boca. Todo va a cambiar, camino lleno de tu poder. Me das la fe para profetizar. 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 Te alabo, ya no hay derrota en mí. Te alabo, redimiste mi vivir. Te alabo, tu poder habita en mí. Te alabo,
promesas. Así es, Señor. Hoy te pedimos que nos ayudes a cada día, en cada momento, a hablar de ti, Señor, de tu palabra y que ella permanezca en nosotros, Padre. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Si mi esperanza y fe se acaba, mi fuerza tú serás. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. No me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonar, resonar, hey. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En mi corazón. Así es, Señor. ¿Qué le parece si en este momento declaramos que somos hijos? Que ya no somos esclavos de nada, del temor, de a veces de las cosas del mundo que nos querían atar. Ya no somos esclavos de esos porque el Señor allá en la cruz nos rescató y nos hizo hijos, nos hizo cercanos a Él. Entonces, ¿qué tal si
lo creemos y nos acercamos a Él confiadamente, diciéndole: papá, te amo. Papá, quiero estar cerca a ti. Allí encuentro deleite, encuentro refugio, ya no hay temor, ya no hay nadie que me juzgue, ya no hay nada que me señale.
damos gracias porque el perfecto amor echa fuera todo temor, Señor. Y ese perfecto amor está en ti, Jesús, y lo demostraste a través de la cruz, Señor. Dice Filipenses 2, del versículo 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y es un pasaje muy hermoso porque Cristo se despojó de su posición celestial y vino a humillarse, a hacerse uno de nosotros, como uno de nosotros, para pagar el precio que nosotros merecíamos a causa de nuestro pecado. Y a veces eso es difícil de dimensionar porque Dios es un Dios tan grande y nosotros somos una cosita de nada enfrente de todo el universo, pero aún así Él murió en la cruz por nosotros. Entonces, iglesia, allí con tus ojos cerrados y en ese mismo espíritu de adoración, dile: Señor, perdóname por mi pecado, por mi infidelidad hacia ti, Señor, porque tal vez mis pensamientos no te agradan. Perdóname, Espíritu Santo, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y tal vez no hago cosas debidas con mi cuerpo, con mis manos. Tal vez veo cosas que no me edifican, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes a toda verdad, Señor. Y queremos darte gracias por ese sacrificio en la cruz que hiciste por amor a nosotros, Jesús. Y allí con el pan y la copa, iglesia, recordemos lo que Cristo hizo en la cruz por amor a nosotros, por amor a ti y por amor a mí. Y simplemente démosle gracias y pidámosle perdón porque este es el tiempo que Cristo dispuso para reconciliarnos con el Padre. Decirle: perdón, Señor, por todo lo que hemos hecho esta semana, Señor, porque aunque es temprano, tal vez ya hemos pecado, tal vez en nuestro pensamiento, tal vez lo primero que hicimos no fue darte gracias, sino ponerle cuidado a las redes sociales, al celular, Señor, y por eso te pedimos perdón. Y te pedimos, Señor, que nos limpies con tu sangre, Señor. Te amamos y te damos gracias por este sacrificio y tomamos la copa y el pan en acción de gracias y con la esperanza, Señor, de que algún día la tomaremos contigo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Dice el versículo siguiente, Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó a Cristo hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Así es que, Señor, te adoramos y queremos exaltar tu nombre que es sobre todo nombre, y queremos seguirte adorando y declarar que eres hermoso para nosotros, Señor. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz.
hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Así es, Señor, te adoramos y exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor. Te damos gracias una vez más y te pedimos que dispongas nuestros corazones para escuchar tu palabra. Sabemos que tú tienes un mensaje poderoso que alimentará nuestras vidas, Señor, y nos edificará, Padre. Te pedimos que si tal vez algún pensamiento nos distrae, lo quites, y simplemente queremos conectarnos contigo y que tú seas el centro de esta reunión, Señor. Te amamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Listo. Bueno, después de haber adorado al Padre, de haberlo honrado, de habernos arrepentido de los pecados, habiendo tomado la cena, vamos a poner este momento en manos del Espíritu Santo para que Él nos guíe en la palabra, para que Él nos guíe a toda verdad, para que también nos confronte. La palabra de Dios es como el espejo en el cual nosotros necesitamos que nuestra alma sea reflejada, para que nosotros podamos ver en qué estamos fallando, para que podamos ver cuál es nuestra necesidad de cambiar, qué es lo que Dios también quiere para nosotros en nuestro corazón, y qué es lo que anhela el Padre en lo que nosotros seamos transformados. Entonces no podemos empezar este momento sin orar, sin invitar al Espíritu Santo para que Él sea el amo y Señor, el dueño de este momento. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por ese sacrificio maravilloso de Jesús en la cruz. Es la oportunidad más grande que hemos recibido en nuestra vida, Señor. El regalo más grande, Señor, tu misericordia hecha realidad, Señor, tu promesa hecha verdad allí, Señor. Gracias, Jesús, gracias, Padre amado. Y a ti, Espíritu Santo, te pedimos, Señor, que en este momento vengas y habites en cada lugar, en cada casa, en cada sitio donde están escuchando la palabra, para que tú, Señor, en tu mover, seas guiándonos a toda verdad, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que me uses, Padre mío, Señor, que no sea palabra de hombre, sino que sea la palabra de Dios la que nos guía a toda verdad, que sea la palabra de Dios la que nos lleve a ser transformados. Vamos a disponer nuestro corazón y con toda reverencia vamos a escuchar la palabra, vamos a ver con atención lo que hoy el Señor quiere decirnos, lo que hoy el Señor hoy tiene para cada uno de nosotros, porque con seguridad algo nos tendrá que hablar el Padre. Gracias, Señor, y en el nombre de Jesús te glorificamos. Amén y amén. Bueno, hoy le he puesto por título a esta enseñanza: no huyas de los planes que Dios tiene para tu vida. Y tiene que ver con todo un capítulo de uno de los profetas menores. Se trata de Jonás. Y tal vez muchos lo hemos leído de una manera, muchas veces. A algunos le han dado una interpretación, otros le han dado otra, pero siempre que leamos algo de la palabra hay algo que aprender. Hay una manera en la que Dios nos va a hablar y siempre nos hablará algo diferente, con toda seguridad. Lo que vamos a ver hoy, quiero que lo miremos de la siguiente manera.
lo miremos evidenciando nuestro corazón, ¿sí? A la luz de lo que Jonás reflejó en su momento, de lo que Jonás reflejó en su corazón cuando Dios le dio una instrucción. Si nosotros miramos en la Biblia, casi siempre los profetas en la Biblia tenían esa disposición de rectitud, de obediencia, de servicio hacia Dios. Pero hoy vamos a ver algo muy particular en Jonás. Jonás como que marcó una diferencia al respecto, ¿cierto? Pero esa diferencia que marcó Jonás también evidenció el corazón del Señor. Y evidenció el corazón del Señor para muchas personas que rodearon a Jonás y para Jonás mismo. Cuando Dios llama a Jonás a predicar a los ninivitas, la verdad yo para ubicarme entre Oriente y Occidente soy como muy malo, ya no me acuerdo, pero digamos que Dios le dice a Jonás que tenía que ir al Oriente y él se va para el Occidente, ¿sí? Se va al lugar opuesto de donde Dios le había enviado y con gran enojo, ¿sí? Toma ese llamado de parte del Señor, porque Jonás no quería ni 5 a los ninivitas, ¿sí? Para ellos era el Nínive, era la ciudad capital de Asiria, y los asirios eran enemigos de Israel. Entonces Jonás había dejado permear su corazón con muchas cosas, a tal punto que prefirió desobedecer a Dios, ¿sí? Antes que ir y predicarle a este pueblo. No obstante, la historia de Jonás nos ofrece un retrato de la misericordia de Dios para con él, para con las personas que iban en la embarcación y con el pueblo de Nínive. Y es una determinación de parte de Dios, sin importar qué tan pecadores somos, para llevarnos a su presencia. La historia de Jonás es una historia que nos invita a orar por nuestros enemigos antes que dejarlos de lado. Realmente el corazón de Jonás fue evidenciado acá en lo que vamos a ver en cuanto a lo que eran sus enemigos, y era la primera muestra de lo que Jesús quería, y es que amáramos a nuestros enemigos, y esa ha sido siempre la esencia de Dios, ¿cierto? Vamos a mirar algo de historia. Nínive, después de que Jonás estuvo 50 años después más o menos, llegó a ser la capital de Asiria, y Asiria era el pueblo más poderoso. En el año 720-22, Asiria conquistó Israel, ¿sí? Y Asiria, en el momento en que Dios le manda a Jonás a predicar allí, era una ciudad muy ostentosa, era una ciudad de mucha prosperidad, de mucho progreso, pero también llena de pecado, llena de maldad, llena de idolatría. Pero aún así Dios se fijó en este pueblo. A Dios no le importó y se fijó en este pueblo. Era una manera en la que como el primer campanazo en el que Dios le decía a Israel: mira, también hay otros pueblos que me escuchan. Si tú no quieres, habrá otro que sí quiera escucharme. Y es un llamado de alerta a nosotros, ¿sí? Debemos escuchar la voz de Dios. Si nosotros no escuchamos, habrá otro que quiera escucharla. Ya lo había dicho, pero Jonás aborrecía a los asirios, ¿sí? Por todo lo que el pueblo asirio había hecho, no solo con ellos, sino eran muy reconocidos por su maldad, por las atrocidades que hacían con los demás pueblos. Vamos a mirar las características de Jonás. Y esas características de Jonás, aun cuando el libro de Jonás no lo menciona, sí tienen que ver con que era un profeta. Jonás era un profeta, es decir, tenía un propósito. Al igual que tú y yo, todos tenemos un propósito en esta vida y tenemos un propósito en el Señor. En Mateo 12:39 y Mateo 16:4 es donde lo mencionan. Una vez lo mencionó Jesús y lo mencionó y le llamó profeta. Entonces ahí es donde lo podemos reconocer que él tenía una función, y la función del profeta realmente no es fácil. La función del profeta consiste en ir y en evidenciarle al pueblo el pecado y hablar en nombre del Señor, ¿sí? Y hacerle ver a su iglesia, a su pueblo, el pecado
¿Cómo está su relación con Dios? Esa realmente es la función del profeta. Hoy en día, en algunas iglesias dicen que tienen profecía. Ojo, falso. La profecía que Dios da la da para toda la iglesia en general y no la da particular a uno a uno. Eso puede ser un espíritu de engaño. Hay algo muy curioso dentro de las características de los profetas, y era que había obediencia, y eso lo podíamos encontrar en casi todos los profetas. Incluso en algún momento Isaías, ¿sí?, le dijo el Señor: heme aquí, como que ¿qué hay que hacer? Pero en el caso de Jonás fue un caso totalmente diferente y atípico. Hay algunos aspectos generales de Jonás antes de empezar a desarrollar el capítulo pues digamos que todo el libro de Jonás, que realmente son 4 capítulos. Él conocía a Dios, ¿sí? Y más adelante lo vamos a ver porque la misma palabra nos lo deja ver, ¿sí? Dios se interesó en él. Qué tremendo que Dios, conociendo el corazón de Jonás, se interesó en él, así como está interesado en ti y en mí, en tu corazón y en el mío. Realmente lo que le interesa a Dios es eso, es como el ser. No importa la condición que cada uno tengamos, ¿cierto? Otra característica es que terminó obedeciendo, a regañadientas, pero terminó obedeciendo. Y es lo que le pasa a los jóvenes hoy en día, ¿o no? Muchas veces los jóvenes, ¿qué sucede? A veces los padres les dicen: hijo, mire, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, ¿sí? Hijo, organiza tu cuarto. Nada. Entonces al final, ¿qué termina el chico o la chica? Aguantándose la cantaleta del papá. Hay cuartos que parecen cuartos de reggaetonero desocupados, un desorden tremendo. Entonces, ¿qué sucede? El papá le da, o la mamá da una orden, el chino no obedece. Entonces se ganan su cantaleta y al final tienen que hacer lo que el papá o la mamá les mandó. ¿Por qué no se ahorran la cantaleta? Y háganlo de una. Muchachos, esa es la fácil. Háganla fácil. A ustedes que les gusta lo fácil, háganla fácil. La vuelta fácil es esa, ¿sí? Obedezca la primera. Antiguamente eso, las mamás tenían chancleta con mira telescópica. Eso eran teledirigidas. Eso, donde ponía el ojo, ponía la chancleta. Hoy en día no somos así los padres. Buscamos que todo sea dialogado. Bueno, hijo, ven, responsabilidad, obediencia, ¿cierto? Pero a veces los jóvenes no. Y así le pasó a Jonás. Jonás, Dios le dijo: hey, hay una misión que cumplir, y se fue a hacer totalmente lo opuesto. Entonces vamos a empezar a evidenciar el corazón de Jonás. Primer aspecto, vamos a mirar Jonás 1, del 1 al 3. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló allí una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Primer aspecto en el corazón de Jonás: desobediencia. Desobediencia. Y esa desobediencia era sencillamente porque él quería actuar bajo sus propios criterios. Él quería actuar mirando el interior de su corazón y no lo que Dios le demandaba, ¿sí? Pero ¿qué era lo que había en el interior del corazón? ¿Sí? Odio. Entonces, sencillamente él prefirió huir a un mandato directo de Dios antes que ceder a sus propios criterios, ¿sí? Y miren lo que nos ratifica la palabra. 2 veces nos dice que intentó huir lejos de la presencia de Dios. Y quiero decirte que no hay lugar donde tú puedas huir de la presencia de Dios. No hay lugar donde nos podamos esconder de la presencia de Dios. Y tal vez
no sé si nos acordamos en Génesis 3:8, cuando Adán y Eva pecaron, ellos quisieron ¿qué? Esconderse de la presencia de Dios. Génesis 3:8 nos dice: y oyeron la voz de Jehová, Dios, que paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. No se podían esconder. No hay lugar donde tú y yo podamos escondernos, y peor aún, para actuar en desobediencia. Para absolutamente nada nos podemos esconder. No hay cómo. No hay lugar donde nos podamos ocultar de la presencia de Dios. La actitud de Jonás lo he dicho, contrastaba con la actitud de los demás profetas, esos profetas que estaban dispuestos a entregar su vida, esos profetas que estaban dispuestos a obedecer lo que Dios les demandara. Y cuando Dios a veces decía: hey, ¿quién pudiese cumplir tal misión? Miren, Isaías 6:8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hay una actitud totalmente diferente en Jonás. Y la pregunta es: ¿cuál de los dos casos es el tuyo? Ese que le puedes decir al Señor: hey, heme aquí, envíame a mí. O aquel que sencillamente quiere huir porque no quieres tener nada que ver con el Señor. ¿Cuál de las dos situaciones es la tuya? Porque o es blanco o es negro. En el Señor no hay términos medios, ¿sí? Entonces es una posición solo llevada por lo que sentía dentro. Pero eso que sentía dentro iba en contravía de lo que Dios quería para él incluso. En Oseas 1, 2 y 3 dice: ¿cómo respondieron estos profetas al llamado? Piensa en una época cuando sentiste el llamado de Dios a obrar. A Oseas le dijo Dios que se tenía que casar con una mujer adúltera y tener hijos, y lo hizo. Más difícil todavía era someterse a la burla de todo el mundo. Pero ¿cómo respondieron estos profetas al llamado? En obediencia, ¿verdad? Entonces, ¿Dios te ha llamado a hacer algo? Y si te has llamado a hacer algo, ¿lo has hecho o has huido? ¿O eres de los que sabe que tienes un llamado, pero prefieres huir, prefieres esconderte, prefieres no hacerlo? Ahí empecemos a evidenciar nuestro corazón. Otra característica de Jonás: Jonás decía conocer a Dios. Y miremoslo en los versículos, Jonás 1, versículos del 8 y 9. Cuando Jonás sube a la barca, ¿sí?, yendo a Tarsis, entonces la palabra de Dios nos dice que hubo una gran tormenta, como si el barco se fuera a partir, ¿cierto? Y entonces los marineros que estaban ahí en la barca entonces dijeron ellos, le estaban diciendo a Jonás: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y Jonás le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Tremendo que, sabiendo quién era Dios, haga lo que hace. Si sabía quién era Dios, ¿por qué se atreve a contradecirlo de semejante manera? Pero la verdad es que todos a veces lo hacemos. Porque todos, sabiendo quién es Dios y decimos conocer a Dios, no actuamos como si lo conociéramos, sino como si pretendiésemos burlarnos de Dios. Nadie se burla de Dios. No hagamos eso. Actuemos en obediencia, en respeto. No podemos decir que conocemos a Dios y vamos a actuar de una manera diferente. No podemos decir que conocemos a Dios y sabemos en qué debemos ayudar, en qué debemos servir, cómo debemos actuar, y hacemos totalmente lo opuesto.
En 1 Juan 2, del 3 al 5, mira lo que dice. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿A quién? A Dios. Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, ¿sí? Entonces, mira lo que nos está diciendo la palabra. Si tú dices conocer a Dios, actúa como si le conocieras. Si no, eres un mentiroso. Y ahí estaba quedando en esa posición Jonás, como si fuese un mentiroso. Él decía que temía a Jehová. Dice, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Era totalmente consciente de su actitud. ¿Y sabes qué es lo peor? Que a veces pecamos con conciencia. Así actuamos nosotros. Miren que en el corazón de Jonás hay cosas que se reflejan en nuestra vida. Hay cosas que se reflejan en lo que nosotros hoy en día somos. Y es eso lo que yo quiero que miremos. Que miremos cómo la Biblia, ¿sí?, nos sirve en el contexto hoy frente a nuestra actitud para con Dios. La Biblia nunca pierde vigencia, y eso es lo hermoso de ese libro. Miren, hay otro aspecto, y nunca se nos olvide algo. Las decisiones que nosotros tomemos siempre traerán consecuencias, buenas o malas, pero traerá consecuencias. Vamos a mirar otro aspecto que tiene que ver con el corazón de Jonás, y tal vez tú lo hayas visto en algún momento. Y en el corazón de Jonás existía el egoísmo. El egoísmo, ese egoísmo que puso en peligro una tripulación que nada tenía que ver. Ese egoísmo que era lo que él llevaba en su corazón, ¿cierto? Y que quiso contrariar las disposiciones de Dios. Miremoslo, en Juan 1, 4 al 5 dice: pero Jehová hizo levantar cuando ya habían entrado mar adentro, ¿sí? Iba Jonás en esa barca. Dice, pero Jonás hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Dice acá, echado a dormir. No se acostó, se echó. Imagínate. O sea, el man en total despreocupación, pero sabiendo que todo lo que pasaba era culpa de él. Y sabes algo, así actuamos muchas veces, o así hay personas que no les importa las consecuencias de lo que hacen. No les importa su pecado, así se lleve su esposa, sus hijos, o su esposo y sus hijos por delante. Igual, ese es el corazón de Jonás, un egoísmo. Solo pensó en él, en lo que él sentía, y no le interesaba nada ni nadie más. ¿Y cómo es posible que este hombre, yo creo que ya no le importaba ni su vida? Ni su vida le importó. Sencillamente echaba ya durmiendo, y los otros mirando, volteando a ver cómo podían salvar esa nave. Sí, pero la responsabilidad y toda la culpabilidad la tenía Jonás. Pensó solo en sí mismo. Que el egoísmo no te haga llevar por delante a los que amas. Aquí él no amaba a estas personas, sencillamente él era uno más en esa barca. Pero te puedo decir que hoy el egoísmo de muchas personas ha acabado con hogares. Siento en mi corazón y quisiera decir algo, pero me estoy conteniendo. Mire, hay unos que por ir y tener unos momentos de placer, no lo voy a decir como lo pensé, pero por tener solo unos momentos de placer, dañan hijos, generaciones, planes de Dios.
esposas o esposos que los amaban y no les importó nada. Ahí hay un corazón egoísta dañando un plan y un propósito que Dios tenía para la vida de esas personas. Así actuamos a veces, o así actúan algunas personas a veces. No importa el egoísmo, no importa, solo importa lo que yo siento, solo importa lo que yo creo. El egoísmo de Jonás era un egoísmo acompañado de una falta de conciencia. Jonás sabía por qué eran esas dificultades, por qué esa situación, pero no le importaron los demás. Miremos el versículo 6 de Jonás 1. De Jonás 1:6. Primera de Jonás. Perdón. Jonás 1:6. Aquí eso me van a, ya veo que toda la semana voy a tener aquí bullying. Entonces, Jonás 1:6. Bueno, y no falta el que me escriba por ahí. Bueno, acepto, perdónenme. Jonás 1:6 dice: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Sabiendo que era su falta, no existía el más mínimo deseo de arrepentirse. Tiene que venir un impío, un inconverso a decirle, al que creía en Dios, al que conocía a Dios. ¿Cuántas veces un impío te va a llamar la atención? Que eso no te pase. Que una persona que no conozca de Dios tenga que decirte lo que tienes que hacer, cuando tú deberías saber lo que tendrías que hacer. Jonás debió haberse arrepentido, haberle clamado a Dios. Pero si mi vida no me interesa, la de los demás tampoco. Esa es la actitud egoísta con falta de conciencia. Miren, hace poco, yo no recuerdo por qué, me llegó una notificación por ahí de que alguien estaba cumpliendo años. Y dije, uy, no, pues yo a esa persona no la conozco, no la he visto. Le di un clic ahí. Yo casi nunca entro al Facebook. Yo creo que si por mí fuera, ese man se hubiera quebrado, no había prosperado como prosperó. Pero ese día me dio por entrar y resulta que, bueno, me dio por medio mirar ahí y tal, y llegué a como un comentario y una foto. Hay un personaje, yo la verdad no recuerdo de qué empresa lo conocí, ¿sí? Y sí me parecía al man como un poco desagradable, la verdad, por su manera de actuar. Pero resulta que tremendo comentario me encuentro yo ahí. Yo no sé si es verdad o no. Yo le conté a mi esposa, ¿te acuerdas? Y yo le decía, ¿eso será verdad o no será verdad? Yo no puedo creer que la gente publique algo así. Y el hombre decía, por ti, nanita o nenita, yo no me acuerdo cómo decía. Sí, no, la verdad es que en este momento no me importa haber abandonado a mi esposa, no me importa haber abandonado a mis hijos, sí, porque te amo. Y yo decía, ¿cómo alguien tiene un pensamiento, perdónenme la expresión, no sé, no quiero juzgar a nadie, tan picho, digámoslo así, sí, por no decir otra cosa, tan repicho esa vaina, sí, solo pensó en él, sí, pero ¿y qué hay de su esposa y qué hay de sus hijos? Ellos debían asumir las consecuencias de algo que ellos no pidieron y no hicieron, solo por los caprichos de este personaje. Tremendo, ¿verdad? Así es el corazón nuestro. Miren, vamos evidenciando cómo tiene actualidad, ¿cierto? El corazón de Jonás. Tal vez Dios nos está hablando hoy y hoy nos dice, despojémonos un poco de nosotros mismos y empecemos a mirar al otro. Empecemos a mirar lo que el otro quiere, lo que el otro necesita, lo que el otro anhela en Dios. Y más aún, ¿cuál es tu propósito? Porque aquí Jonás tenía una orden establecida por Dios. Había un mandato de parte de Dios.
Pero hay algo, y es que Jonás debió asumir las consecuencias de sus actos. Entonces, cuando ya estos hombres se ven acorralados, en su momento echaron suertes para saber por qué era todo el problema y toda esa tormenta, porque aparentemente no era normal en la época, pero sí era normal en la época que se echaran suertes. No estaba mal visto, ¿sí? Y a veces en medio de esas circunstancias Dios actuaba. Incluso pasó cuando nombraron a Esteban. Entonces, cuando echan a suertes, todo los direccionó a Jonás. Entonces, cuando el hombre se vio acorralado, llegó y dijo: no, pues bótenme al mar. O sea, nada, todo está perdido. Y ni siquiera nos deja ver la palabra que se hubiese arrepentido, hubiese clamado a Dios. Miremos Juan 1, no primera de Jonás, perdón. Jonás 1, 14 al 15, no primera de Jonás, no la busquen que no la van a encontrar. Jonás 1, 14, 15. Dice: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová. Miren la actitud de los que eran inconversos. Entonces clamaron a Jehová, los marineros estos: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Miren el concepto que estos hombres sí tenían de Dios, y el creyente no. Dice: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Las malas decisiones nos llevan por el camino más difícil. Siempre. No busques el camino más difícil, obedece a Dios. Y que además de obedecer a Dios, te vas a ahorrar el camino más difícil, vas a tener recompensa, imagínate. Jonás no quiso ir en barco a donde Dios lo enviaba, pero entonces sí quiso ir metido en el vientre de un gran pez. ¿Qué tipo de pez es? A ver, ¿qué tipo de pez fue el que se tragó a Jonás? Dilo, yo sé, muy bien. No los puedo escuchar, pero el que dijo que fue una ballena, lo invito a que lea Jonás. Nunca dice que una ballena se tragó a Jonás. Háganle bullying a ese que dijo que la ballena. Allá, así como me están haciendo bullying acá con primera de Jonás. Miremos Jonás 1:17. Dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez, no dice qué tipo de pez era, un gran pez que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esa fue una forma en que Dios corrigió también a Jonás. Pero también era una evidencia de lo que más adelante iba a pasar con Jesucristo. Entonces, cuando tú decides desobedecer a Dios, tienes que esperar las consecuencias de esa desobediencia. Y más aún, en la actitud que Jonás estaba llevando, sin arrepentimiento, sin clamar al Padre, sino seguir en esa actitud firme, que en cierto modo era como arrogancia, tendrás que asumir las consecuencias. Y aquí Jonás tuvo que asumirlas. Y entonces el capítulo 2 de Jonás nos deja ver toda una oración que él hace, ahí sí ya, en el vientre del pez grande, de la ballena, mentiras, ojo, del gran pez, ¿sí? No me suelte el piano, hágame el favor. Él hace una oración allí, ¿sí? Y esa oración se le conoce como el Salmo de Jonás, ¿sí? Y entonces allí sí se arrepiente, allí sí pide perdón. Pero ¿por qué tenemos que llegar a ese punto? Para reconocer que hemos fallado. ¿Por qué tenemos que llegar a ese punto para pedir perdón? Siempre estamos buscando llegar a las últimas consecuencias para acordarnos que hemos cometido un error y que podemos ir al Padre para pedir perdón. Creo que cuando cometemos un error,
o mejor dicho, cuando cometemos un error, lo primero que debemos hacer es arrepentirnos de ese error. Y si hay consecuencias, asumirlas. Pero no importa. Pidamos perdón al Padre. Pongámonos en paz. Dios tiene misericordia con nosotros. Y entonces vamos a mirar que Dios tiene misericordia. Y en el capítulo 3 ya vemos que Dios vuelve y le habla a Jonás, pero lo vamos a ver más adelante. Vemos en Jonás un hombre gobernado por sus propias pasiones. Y eso sí que es peligroso. Que en ninguno de nosotros exista el gobierno de nuestras propias pasiones, de nuestra carne, sino que seamos gobernados por el Espíritu Santo. Hoy en día, aquellos que recibimos a Jesús, ¿cierto? Tenemos al Espíritu Santo, pues permitámosle al Espíritu Santo que gobierne todas nuestras emociones, ¿cierto? Pero que no sean las emociones las que nos gobiernen a nosotros. Jonás, al igual que el pueblo de Israel, creían que la salvación era solo para ellos, ¿cierto? Pero no veían cómo era su actuar, no veían cómo era su idolatría, no veían cómo era su pecado, no veían cuántas veces Dios les perdonaba y les daba oportunidades. Aún seguían, ellos estaban enceguecidos, creyeron que hicieran lo que hicieran, no importaría, y que sencillamente Dios siempre los perdonaría. Vemos a Jonás, miren cómo al punto que llegó la pasión que las pasiones que este hombre tenía. Llegó al punto de creer que él tenía la autoridad para decidir quién podía ser salvo y quién no. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a predicarle a, no sé, entonces narcoterroristas, a personas bien malvadas? Si Dios nos lo pidiera, debemos hacerlo. Más aún, si Dios nos lo pide, también debemos hacerlo. La palabra de Dios debe ser para todo el mundo, y a eso fuimos llamados. Cada uno de nosotros fuimos llamados. Ya tenemos un propósito, y es predicar la palabra sin hacer distinción de nada ni de nadie. Y este hombre se sienta en el trono de Dios creyendo, tomándose la capacidad, tomándose atribuciones que no le competían para decidir quién podía y quién no podía ser salvo. Entonces, no, el pueblo de Nínive no, esos son mis enemigos, esos no. Miremos lo que dice Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría Dios. Es decir, cada vez que tú crees que una persona no es digna de arrepentimiento, estás perdiendo la oportunidad de salvar a alguien, tal vez. Dios conocía el corazón de este pueblo. Dios conocía y sabía lo que ellos iban a hacer. Por eso le encomendó esa misión a Jonás. Cuando Dios te encomienda una misión, cuando Dios nos encomienda algo, es porque Él sabe lo que va a pasar allí. No seas necio ni desobediente. Actúa conforme a lo que Dios nos dice. Y entonces, cuando esta gente se arrepiente, viene el enojo de Jonás, porque eso no era lo que él quería en su posición de usurpar la posición de Dios. Miremos lo que dice Jonás 4, 1 y 2. Dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, miren, es que de esta manera lindo, dice: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios, clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea, él conocía perfectamente a Dios y él sabía que Dios los iba a perdonar, por eso él no quería ir. Hoy la invitación que Dios nos hace es hacer todo lo opuesto. Como Él sabe que hay mucha gente que está buscando al Señor, que necesita. Dios sabía que este pueblo tenía una necesidad sentida. Esa necesidad sentida era Dios. Hoy, tal vez más que nunca, hay gente necesitando de Dios. No nos podemos negar a ir y cumplir nuestra gran comisión.
esa gran comisión de predicar el evangelio. Así sean nuestros enemigos. Imagínate donde el pueblo de Israel hubiese logrado convertir a todos sus enemigos. ¿Cuántos enemigos hubiese tenido el pueblo de Israel? Todos siguiendo la voluntad de Dios. Pues no habría enemigos. Si nosotros oramos por nuestros enemigos, por aquellos que nos han hecho daño, por aquellos que alguna vez nos hicieron pasar malos momentos, esas personas, si son tocadas por el Señor, serán transformados y ya no serán personas que me hagan a mí ningún mal. Y Dios sabía la necesidad que ellos tenían. Pero Jonás, en medio de lo que tenía en su corazón, o sea, estaba enceguecido por ese sentir. Y Jonás prefería la muerte antes que la conversión y la misericordia. Y lo podemos ver en el versículo 3 del capítulo 4. Dice: ahora pues, oh Jehová, te ruego me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Tremendo lo que este hombre sentía. O sea, era tan grande el odio que su propia vida no valía nada con tal de no ver a esta gente bien. No nos dejemos gobernar por nuestras pasiones, no nos van a llevar a nada bueno. Muchas personas sienten que se les fue la vida. Miren, hay algo muy tremendo acá, y es que Jonás, hubo un momento, también está en el capítulo 4, que se quiere morir. Ustedes se acuerdan, bueno, listo. Jonás sube a un lugar, ¿sí?, para ver todo lo que va a pasar con Nínive. Y entonces el pueblo de Nínive, desde el rey en adelante, le dice a todos: vamos a orar, vamos a hacer ayuno, nos vamos a arrepentir. Y entonces, mientras él esperaba ahí el espectáculo y cómo Dios iba a corregir a este pueblo, se sube a cierto lugar, ¿cierto? Y entonces empieza a crecer una higuera. Y entonces la higuera, mientras lo cubre el sol y todo, yo me imagino que el hombre como que era calvito, porque bueno, la calabacera. ¿Qué? El hombre era como calvito porque el sol le molestaba. Entonces, claro, era muy irritable. Parece que el hombre era así. Entonces resulta que vamos a mirar algo que es lo que Jonás tenía en su corazón, que pasa hoy en día. Entonces resulta que esa calabacera que Dios se la puso en un día, al día siguiente se secó. Y entonces se enoja Jonás. Y miremoslo en los versículos 9 y 10 del capítulo 4. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él le respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. O sea, esa irreverencia de parte de Jonás, estaba enceguecido el hombre, enceguecido totalmente. Y dijo Jehová: tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Así somos. ¿Y sabes algo? Muchas veces las personas sienten más dolor porque se les muere un perro o un gato o cualquier mascota que por la gente que se pierde afuera en el mundo. Así está el corazón del hombre hoy. Este hombre sintió más dolor por una calabacera que por lo que le pudiera pasar a 120,000 personas, solo porque él no los quería. Y cuando nuestros deseos o cuando nuestros anhelos están por encima de los deseos de Dios, nunca, jamás. Hay gente que hoy en día desafortunadamente idolatra a los animales. Y hemos llegado a un punto en que lo que la palabra de Dios dice, estamos perdiendo ese amor, nos estamos enfriando.
Y en serio, ¿verdad? Les duele más la pérdida de un perro, de un gato, que ver a alguien muriéndose en la calle. Y peor aún, si saben que esa persona no conoce de Dios, no importa. Vamos a mirar ahora la misericordia y la soberanía de Dios. Ya vimos el corazón del hombre, vamos a ver ahora a Dios. Miren, siempre lo he dicho y lo voy a recalcar. Cuando leamos la palabra vamos a evidenciar el corazón del hombre, porque ese es nuestro espejo, pero también vamos a aprender a conocer a Dios. Vamos a mirar el corazón del Padre. Y en el corazón del Padre vemos que hay soberanía y misericordia. En el Salmo 135:6 nos dice: todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Lo que Él quiere se cumple. Y te digo algo, con nosotros o sin nosotros, se cumple lo que Dios quiere. Aquí Dios estaba mostrando misericordia con Jonás, porque le dio una oportunidad. A pesar de su irreverencia y de que Dios conocía el corazón, le dio una oportunidad. Pero ¿y qué si no hubiese recibido la oportunidad? ¿Qué hubiese pasado con Jonás si no hubiese recibido la oportunidad y se hubiese tenido que presentar delante de Dios? Tremendo. Tremendo, porque ya no, ¿cómo nos vamos a presentar así delante de Dios? Con semejante irreverencia y no habiendo hecho nada de lo que Él nos pidió. Miremos cómo empezó la misericordia. La misericordia empieza con los marineros. Miremoslo en el capítulo 1, versículos 14 y 10. Esos marineros, dice: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Es importante ver lo que Dios pone en el corazón de estos hombres que empezaron a creer en Él. Ese concepto que tenían ya de Dios, cómo fue transformado. Has hecho como tú has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Ahí hay misericordia. No perecieron estos hombres, y no solo que no perecieron, sino que tuvieron la oportunidad de reconciliarse con el Padre. Y es eso lo que nosotros tenemos que tener en nuestro corazón: misericordia. Esa misericordia de Dios debe ser transferida a nosotros, porque Dios es misericordioso infinitamente. Y dice: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Ese gran temor, imagino el respeto y la reverencia. Y es eso lo que nosotros tenemos que tener hoy. Dice la palabra: y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Mire, Dios aprovecha cualquier error nuestro para salvar a otros. Aún nuestros errores, Dios es lo suficientemente sabio para que nuestros errores ayuden a otros, para que nuestras deficiencias, nuestras malas decisiones favorezcan a otros. Yo creo que esos hombres jamás se imaginaron llegar a tener un momento tan especial como este, y jamás se imaginaron que existiese un Dios como el nuestro, el único Dios, el verdadero Dios, que tuviese el poder de aquietar el mar. Lo pudieron ver gracias al error que Jonás cometió, pero por la misericordia del Padre. Vamos a mirar que también tuvo misericordia con Jonás. El hecho de que el pez grande se hubiese tragado a Jonás es un acto de misericordia. No lo dejó morir. Imagínate habiéndose muerto después de haber tenido semejante discordia con Dios, con el Creador. Miremos el versículo 17 del capítulo 1. Dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Ahí se evidencia la misericordia de Dios. Él ya tenía todo preparado. Él ya sabía lo que Jonás iba a hacer, cómo Jonás iba a actuar, porque Él conoce nuestros corazones. Darle una oportunidad. Miren, fue una segunda oportunidad para Jonás para que le sirviera al Señor. Y tal vez hoy Dios nos está diciendo: hoy, hey,
Ven, tienes una segunda oportunidad para servirle al Padre. Ven, tienes una oportunidad para arrepentirte. Y eso lo podemos ver en el capítulo 3, porque Dios vuelve a hablar con Jonás. Y si Dios te está diciendo hoy a ti, tienes una oportunidad nueva para servirle al Señor, no lo hagas esperar. Nuevas oportunidades. ¿Sabes algo? Miren, dice la palabra en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Qué me deja ver dos cosas? Una, que Dios te está llamando y Dios te está hablando. Y otro aspecto importante, Dios le está diciendo qué es lo que debes hacer. No soy yo quien decide qué es lo que debo hacer dentro de la obra del Señor. El Señor me debe dirigir a determinar cuál, de acuerdo a mis dones y mis talentos, qué es lo que yo debo hacer. Pero Dios hoy tal vez nos está diciendo: hey, tú tienes una oportunidad, tú tienes unos talentos, ve y sirve al Señor. Tal vez ya te ha llamado 1, 2, 3 veces. No hagas esperar más. Vemos la misericordia de Dios con Nínive. Miremos Jonás, versículos 1 y 2. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Todo el libro de Nahum deja ver toda la... Aquí en el libro de Jonás no nos deja ver qué tan maldadoso era este pueblo, pero el libro de Nahum, sí, que es uno de los más leídos, me imagino yo, ¿cierto? Sí nos deja ver toda la maldad de los asirios, de Nínive. Ahí sí lo podemos ver. Dios siempre es misericordioso. Nínive era una ciudad pagana, idólatra, donde había mucha inmoralidad sexual, donde ya estaba llegando al límite de lo máximo en pecado, pero aún así Dios tiene misericordia. No importa si tú y yo hemos pecado, Dios tiene misericordia. Y tal vez hoy Dios te está diciendo: hey, si tú te crees indigno y por eso no has decidido recibir a Jesús, Dios te está diciendo: ven, que yo te estoy esperando. Mire lo que dice Jeremías 18, del 7 al 8. En un instante hablaré contra los pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Lo que Dios está esperando es un arrepentimiento genuino. Hombres que de verdad reconozcamos el poder de Dios, el amor de Dios. Creo que la oportunidad más fácil que tenemos en este tiempo, en este periodo de gracia, no la ha habido jamás. Y aquellas personas que no han querido recibir a Jesús, de verdad que los invito. Hoy Dios nos está diciendo: ven, yo tengo misericordia. Mi hijo murió en la cruz, dice el Señor, por tus pecados, por mis pecados, por los pecados de toda la humanidad. No hay excusa. En 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si hay algo que no está funcionando en tu vida, mira a ver si es fruto de tu pecado. Si hay algo que no está andando como Dios quiere, revísate. Puede ser por esto, y Dios está esperando que tú te arrepientas. Y la palabra de Dios dice: y sanaré tu tierra. El capítulo 3 nos muestra todo el arrepentimiento de Nínive y cómo Dios sí sabía, y Dios sabía por qué había enviado a Jonás allá. ¿Cuántas personas crees tú que están esperando que tú les hables de Dios? ¿Cuántas personas crees que en este momento estén necesitando de una palabra de aliento? ¿Cuántas personas crees tú que ya no hay nada más que hacer en esta vida
y con tu palabra, con una voz de aliento, con un mensaje de parte del Señor, tú puedas hacer algo por esa persona. No se te olvide que tenemos un Dios de oportunidades. Así como hubo oportunidades para Nínive, para Jonás y para esta tripulación de esta barca, la hay para ti y para mí. Tenemos un Dios de oportunidades. Juan 12:26 dice: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Seamos hombres y mujeres de honra para el Señor. Sirvamos. Jesucristo mismo vino a servir. ¿Sabes algo? Que algún día cuando tú te encuentres con el Señor pueda decirte: buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Qué hermoso título que Dios nos pudiese dar cuando nos encontremos con Él, y que Él nos pueda abrazar y decir: buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, ahora te pondré en lo mucho. Y hay oportunidades para arrepentirnos de los pecados. Y yo creo que este es un momento importante para hacerlo. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No esperes. Hazlo ahora. Recibe a Jesús en tu corazón. Santiago 4:8 dice que nos acerquemos, dice: acercaos a Dios y Él estará cerca de vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquellos de doble ánimo son que, bueno, sí, pero no, pero hoy sí, y si me va bien, sí, y si me va mal, no. No, seamos constantes y firmes en ese Dios que todo lo sabe, en ese Dios que todo lo puede, en ese Dios que todo lo entregó por ti y por mí, y que solo espera de nosotros un pueblo fiel. Un pueblo que le ame, que le honre y que le respete. Un pueblo que lo mire a Él como nuestro Rey, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Es eso lo que Dios espera de nosotros. Romanos 10:9 dice que si confesamos con la boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces seremos salvos. ¿Ya confesaste a Jesús como tu Señor y Salvador? Si no lo has hecho, yo quiero invitarte hoy. Tal vez hoy es una oportunidad. Tal vez hoy tú tienes algo en tu corazón que te impide acercarte al Padre. Tal vez hoy tu corazón está lleno de cosas hacia otra persona o hacia ti mismo. Tal vez hay cosas en la vida que no te has perdonado, y este es un momento especial para llevarnos al arrepentimiento, para reconocer a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Yo te invito a que oremos. Oremos y vamos a recibir al Señor. Amado Padre, yo te quiero dar gracias, Señor, porque tú eres un Dios de oportunidades, Señor, porque tú conoces nuestros corazones, y aún sabiendo que hoy te aceptamos, hoy te pedimos perdón, y tal vez mañana fallemos, no te importa darnos una oportunidad, nunca nos la negarás. Ahí estás siempre fiel, Señor, amando un pueblo que muchas veces te da la espalda. Perdónanos, Padre amado, porque muchas veces te hemos dado la espalda, porque muchas veces te hemos desobedecido, Señor. Perdónanos, amado Padre, porque muchas veces no hemos atendido lo que tú quieres que nosotros hagamos. En esta noche, Señor, en este día, Señor, yo te pido que nos lleves al arrepentimiento. Yo te pido, Padre amado, Señor, que pongas en nuestro corazón todo lo que hayamos hecho malo, y hoy te queremos pedir perdón por todo esto. Hoy te queremos decir, Señor, que nos arrepentimos de todo el mal que hemos causado, de todas oportunidades perdidas, Señor, que hemos tenido para predicar el Evangelio y no lo hemos hecho, Señor. Hoy, Jesús, disponemos nuestro corazón para recibirte como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Hoy, mi Jesús amado, es el momento para decirte gracias, Padre, gracias, Jesús, por ese sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias, Jesús, por traer la salvación a un pueblo que no merecía nada de parte de Dios.
pero el amor tan grande que sientes hacia nosotros te trajo acá. Gracias, Dios, por el propósito que tienes en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por usarnos y porque algún día nos podamos presentarnos delante de ti y ojalá podamos ser llamados siervos fieles. Señor, creo que lo mínimo que podemos hacer es honrar tu nombre, sirviéndote con amor a la altura de ese Dios grande y poderoso, entregando lo mejor de nosotros, pues tú nos diste talentos para eso, Señor, para honrarte y para servirte. Gracias, amado Padre. Gracias, Dios bendito. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra y te damos una ofrenda de palmas, Señor, por ese amor tan grande que tienes hacia nosotros, por cada oportunidad recibida. Dios, gracias, Señor. Mis queridos amados, los bendecimos. Le damos gracias a Dios por sus vidas y damos gracias a Dios porque has escuchado el mensaje, porque yo sé que vas a empezar a servir al Señor con honra, porque te prepararás para hacerlo, porque debemos ser preparados para servir, preparados en el corazón. Dios no quiere intelectuales, Dios quiere corazones humildes y dispuestos a servir. En eso es en los que nos tenemos que preparar. Dios les bendiga, les amamos mucho. Bendiciones. Gracias, amadas familias, por acompañarnos. No olvides nuestras reuniones semanales por Zoom. Todos los miércoles, conexión familiar a las 7 de la noche. Si eres joven, conéctate a nuestras reuniones todos los viernes a las 6 de la tarde. Y recuerda nuestro culto familiar todos los domingos a las 10 de la mañana por nuestros canales de YouTube y Facebook. Bendiciones. En el cielo no hay hospital, no hay motivo para llorar, no hay mentiras heridas, estoy convencido que vamos para arriba. Me está preparando un lugar, una fiesta que no va a parar, solo vente conmigo, ya estamos listos, disfruta a Cristo. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo, aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como en los cielos, la vida